Dentro del concepto y la práctica de la debida diligencia en derechos humanos por las empresas, existe un elemento fundamental que hay que considerar, y se trata de la evaluación de impacto en derechos humanos. La primera pregunta que toda empresa se hace cuando va a llevar a cabo un ejercicio que genere que la empresa actúe con debida diligencia es preguntarse cuáles derechos humanos va a medir. Y aunque parece una pregunta muy básica tal vez o muy elemental, en la práctica, en mi experiencia, muchas veces he encontrado que es un punto fundamental en el que falta un mayor conocimiento y en donde muchas empresas logran identificar los derechos ligados al trabajo, pero no necesariamente otros derechos que pueden ser afectados. Vale la pena preguntarse entonces cuáles derechos humanos tienen que ser medidos o identificados por las empresas para tratar de tomar medidas que prevengan su afectación. Y aquí hablamos de todos los derechos humanos reconocidos internacionalmente. Nos referimos a los derechos civiles y políticos, por una parte, que involucran cuestiones que van desde el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal o a la seguridad personal, por ejemplo, hasta la libertad religiosa, la libertad de expresión o incluso la libertad de asociación, además de otras cuestiones como el acceso a la justicia y algunos otros elementos. Por otra parte, tenemos los derechos económicos, sociales y culturales que involucran diferentes elementos y ya los hemos visto en el primer módulo de este curso. Y se encuentran dentro de ellos los derechos ligados al trabajo, tanto el derecho al trabajo como el derecho a condiciones justas y favorables en el trabajo y las libertades sindicales. Encontramos también el derecho a la educación, a la salud, a la seguridad social y el derecho a un nivel de vida adecuado que involucra el derecho a la alimentación, el derecho al agua y el derecho a la vivienda, además de que se contempla con mayor regularidad el derecho a un medio ambiente sano. Una evaluación de impacto en derechos humanos debe tomar en cuenta todos los derechos reconocidos en la Carta Internacional de Derechos Humanos, que incluye los dos pactos internacionales en la materia, la Declaración Universal de Derechos Humanos y las 8 convenciones fundamentales de la OIT. ¿Qué diferencia tiene la evaluación de impacto en derechos humanos en la práctica con la gestión de riesgos? Hay una diferencia fundamental y es que en la gestión de riesgos usualmente se miden la severidad del impacto frente a la probabilidad del impacto. Sin embargo, cuando pensamos en una lógica de derechos humanos, el factor de probabilidad tiene que tener un rango menor. ¿Por qué? Porque todos los riesgos son factibles, aunque puedan parecer improbables. Y un ejemplo muy importante en ese sentido es lo que ocurrió en Brasil con el caso de la minera Vale. Como seguramente saben, en 2015 la minera Vale, la empresa minera Vale, estaba trabajando en la actividad que realiza usualmente y había sido certificada por una empresa alemana que había encontrado que cumplía con todos los estándares de seguridad que eran requeridos tanto por el gobierno como por la práctica en la materia, que en ese caso consistía en asegurar que las presas de desechos tóxicos provenientes obviamente de la actividad minera fueran seguras y no estuvieran en ningún riesgo. En ese caso, todos los análisis que se hicieron demostraban que, aunque había una severidad muy alta, la probabilidad de riesgo era muy baja. Y sin embargo, lo impensable pasó. La presa de desechos tóxicos reventó y eso generó la muerte de muchas personas y el desplazamiento de muchas personas a otras áreas y la destrucción, obviamente, de sus medios de vida. Eso muestra por qué es tan importante entender que, a diferencia de la gestión de riesgos tradicional, la severidad es el criterio fundamental que hay que tomar aquí y la probabilidad es un criterio que hay que considerar, pero ciertamente no debe ser el criterio principal en la materia. Hay diferentes niveles en cuanto a la evaluación de impacto en derechos humanos. Tenemos por una parte la evaluación a nivel organizacional, que mira lo que ocurre a nivel de la empresa, la evaluación de impacto a nivel de proceso, que se enfoca en un proceso específico, a nivel de proyecto, que también se concentra en un proyecto particular, y a nivel de producto, cuando, dependiendo del giro de la empresa, lo que se busca hacer es identificar los riesgos que un producto puede tener para las personas. Una pregunta también importante en este contexto es ¿con qué frecuencia debe hacerse una evaluación de impacto en derechos humanos? Y la respuesta es que deben llevarse a cabo de forma continua. En realidad, muchas empresas en la práctica lo hacen entre cada 6 meses y cada año,
pero lo que es fundamental de entender esta cuestión es que se debe volver una práctica recurrente de la empresa para efectos de poder identificar continuamente los posibles diferentes o nuevos riesgos que pueden aparecer en ese contexto. En ese sentido, quiero destacar esta última palabra, contexto, porque es siempre un análisis contextual. Hay que siempre tomar en consideración la situación en la que está inmersa una empresa en un momento determinado para efectos de medir si hay alguna posible afectación o alguna afectación que esté ocurriendo y a partir de esa base determinar las medidas que se deben tomar de prevención y mitigación de los daños.